y que he encontrado que hay dos diferentes tipos de información que necesitamos nosotros como creyentes. Las que son determinantes para la salvación y la vida eterna de las almas. Amén. Las que cambian los corazones, las que transforman las vidas. Las que son lo que yo les llamo enseñanzas de acuerdo a si la salvación es importante y demás. Y otras que no son tan importantes. Gente que me ha preguntado cuando Jesús iba caminando hacia Jerusalén y dice que subió hacia Jerusalén, ¿tiene algo de espiritual? Dice el texto literalmente, Jesús subió hacia Jerusalén. ¿Tiene algo de espiritual? ¿O no? Está en la Biblia, ¿eh? ¿Qué piensa? ¿Tiene algo de espiritual? Jesús subió hacia Jerusalén. No sabe, ¿verdad? Pero eso dice el texto, exactamente. Jesús subió hacia Jerusalén. Le digo qué tan espiritual es. Tan espiritual como de donde comenzó a caminar, tuvo que subir una loma, porque Jerusalén está en la loma. ¿Sí la ha visto en la foto? Entonces, ¿saber eso es determinante para mi salvación y la salvación de las almas o no es importante? No es importante. No lo es. Sin embargo, un estudiante me hizo una pregunta por el estilo. Entonces, cuando usted está estudiando el texto bíblico, está estudiando el Antiguo Testamento, usted va a encontrar muchísimas cosas que pueden ser determinantes o no para la salvación y la vida eterna, ¿no? Por ejemplo, si dice una parte en el Antiguo Testamento que el rey Saúl, que ustedes están estudiando acerca del rey Saúl, fue al final de su vida y consultó a una bruja en Endor. Y esta bruja que vino, o esta hechicera, o lo que fuera, invocó el espíritu de Samuel. Y alguien apareció, ¿cierto? Un espíritu apareció, ¿cierto o falso? Están leyendo la Biblia, ¿eh? ¿Sí o no? Sí apareció un espíritu, ¿verdad? ¿Qué dijo el espíritu? Dijo, ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Le dio una cierta información muy pequeña, le dijo, mañana te vas a morir. Y el hijo también, y se fue. Así de sencillo. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me hiciste venir? Te mueres mañana, se muere tu hijo también y ahí nos vemos. Pero el debate sale en esto. Por eso digo, ¿qué es importante para salvación y qué no es importante para salvación? Mucha gente en México dice que era un demonio. Porque una bruja solo puede invocar a un demonio. Pero la pregunta es, si el texto bíblico nos dice que debemos de juzgar al profeta por la palabra profética que profetiza. La pregunta es si lo que dijo ese espíritu que vino se cumplió al pie de la letra o no. ¿Cuál es la respuesta? No, eso que pasó en ese texto. ¿Se cumplió al pie de la letra? ¿Se murió al día siguiente Saúl? Sí. Se murió. ¿Se murió en guerra? ¿Se murió su hijo? Se murió también. Se murió también. La pregunta es que el diablo podía saber eso. No. ¿Verdad que no? Porque el único que es omnisciente es Dios. el único que tiene el preconocimiento de todas las cosas es Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de analizar un texto y estamos oyendo la opinión de la gente que puede estar un poco mezclada con el yo vengo del mundo y yo iba a las brujas antes y no me gusta leer esto y se me hace que era una bruja mala, ¿verdad? Porque hay gente que viene del mundo y consultaba brujas, entonces cuando lee ese texto se espanta y no sabe cómo interpretarlo, ¿ok? Cuando estemos estudiando en la escuela bíblica, la primera cosa que Dios puso en mi corazón antes de comenzar a tratar de ver la vida de la gente que está en ese periodo transitivo entre el periodo de los jueces y el periodo de lo que es ya los reyes, es que cuando usted estudia el texto, nunca lo haga por soberbia, siempre reconozca lo que no sabe como que no lo sabe, y cuando lo sepa, en su corazón regocíjese y utilícelo para el reino de los cielos. Amén. Si tiene sentido para salvación y vida eterna, si afecta a mi santidad, si afecta el bien de mi familia, si edifica mi iglesia, si en el cuerpo de Cristo genera unidad, si son cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que todo lo justo y todo lo honesto y todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si cosa buena, ¿en esto qué? Pensar.
en esto pensar. Entonces, si lo que yo estoy estudiando me está llevando a pensar bien, me está llevando a las cosas de vida eterna, a la unidad del cuerpo de Cristo, me está llevando al amor fraternal, a la unidad de lo que es el cuerpo y al crecimiento del reino de los cielos, entonces aleluya, ¿verdad? Pero si lo que yo estoy aprendiendo, si lo que yo estoy diciendo, si lo que yo estoy manifestando, saliendo de mi corazón, genera disensión, división, manifiesta orgullo, manifiesta, no sé qué, manifiesta cualquier cosa que no sea de ese tipo de cosas que son del Espíritu, ni las diga. Amén. Son buenas. En la escuela bíblica es muy bueno que todos seamos mansos y humildes de corazón. Quiero que sepa que yo acabo de llegar de Londres porque yo también fui a la escuela. Porque ¿quién dice que sabe? Que levante la mano el que sabe. Según yo, el que sabe está sentado en el trono. Amén. Según yo, ¿verdad? No sé, tal vez alguien sepa como él, pero en realidad yo no sé. Yo sé que él sabe las cosas que son pertenecientes al reino de los cielos. Amén. El Antiguo Testamento es un libro que debe de entenderse desde una perspectiva dispensacional. ¿Usted entiende el término dispensacional? Si no lo entiende, lo que es dispensacional, levante la mano, por favor. No entiende lo que es dispensacional, ¿ok? Ok, para empezar tenemos que entender lo que es una dispensación. Y de ahí viene la palabra dispensacional. La palabra dispensación es bien fácil de describir en una definición. Es el periodo de tiempo en el cual Dios trata con la humanidad de una cierta manera particular. Por ejemplo, la primera dispensación que nosotros conocemos se llama inocencia. Y se llama inocencia porque en el momento en que Dios estaba tratando con esas dos personas que estaban vivas, eran inocentes. ¿Quiénes son esas dos personas que estaban vivas que eran inocentes? Adán y Eva. ¿A qué me refiero con que eran inocentes? Que no conocían ni el bien ni el mal. Ahí estaban felices, llegaba Dios y decía, hola, vente, vamos a platicar. Caminaban, comían, fotografiaban, luego decían, ya me voy, nos vemos mañana, y se iba Dios. Era donde no había pecado, no había culpabilidad, no había habido transgresión. Entonces la manera de actuar de Dios con esas dos personas era en inocencia. Pero luego fueron conscientes de lo bueno y de lo malo y conocieron la diferencia. Y el mismo Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es Dios el que declara eso. Entonces se convierten conscientes. La segunda dispensación se llama la conciencia. La conciencia. El trato de Dios cambia. Por ejemplo, ¿en qué cambia el trato? Mientras que antes era amigo de ellos y andaba al lado de ellos y conversaba con ellos, ahora cambia su manera de actuar Dios. ¿Ok? Y al cambiar su manera de actuar, se va. Ya no está con ellos, ya no tiene comunión, ya no platica con él en persona, ya no puede estar con él porque él es santo. Y Adán y Eva son pecadores. El cambio es total, de plena comunión a separación, lo que se llamaba muerte espiritual. Entonces lo que yo interprete de los primeros versículos de la Biblia tiene que ser interpretado en el contexto de la inocencia de Dios, perdón, de la inocencia de Adán y Eva delante de la santidad de Dios, y después del pecado que cae el ser humano, tiene que ser interpretado en el contexto de la conciencia que Adán y Eva tienen del bien y del mal. ¿Ok? Y de ahí vamos hacia otras dispensaciones más adelante, que no es el tema que estamos tratando, pero es importante que usted entienda dónde está el pasaje que está usted estudiando en este momento. De inocencia saltan a una cosa que se llama gobierno humano. Cuando el ser humano recibe de la parte de Dios la orden de hacer leyes. Y Dios le dice que meta leyes y defina las cosas por leyes. No la ley de Dios, leyes humanas. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerda de ese pasaje? Entonces le determina que el que mate, que muera. El que roba, pague. El que saque un ojo, que se lo saquen. De ahí sacó el Islam esta tonta idea de hacerlo el día de hoy, cortar la mano, las orejas y las narices a todo el mundo. O sea, sacan del contexto la Biblia, la hacen pedazos y destruyen en un libro falso ese tipo de situación. Este gobierno humano, ahí ese pasaje tiene que ser interpretado dentro de ese contexto dispensacional.
Otra gente habla de una dispensación que se llama la promesa, pero yo me la brinco porque no es, esa nada más está específicamente con el pueblo de Israel y con Abraham.